¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Les recordamos nuestros datos de contacto. El correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal. Y bueno, estamos en el primer programa del mes de mayo, donde ya para los contadores prácticamente las declaraciones son cosa del pasado. Sin embargo, habrá algunos fantasmas que todavía nos persiguen por ahí, ¿no? Algunas lecciones que aprendimos de estas declaraciones. Y bueno, es el tema del día de hoy, ¿no? ¿Qué lecciones aprendimos de las declaraciones? Porque el próximo año nos vamos a topar con lo mismo, entonces que no se repita aquello de que yo pensé que tenía saldo a favor y me devolvieron menos, o resulta que el comprobante no tenía el método de pago correcto, no fue aceptado. Entonces, pues el día de hoy vamos a comentar todo ese tipo de detalles. Y por eso como invitado tenemos al contador público, máster en impuestos, Mario Alberto Cedillo Ramírez, quien es el responsable del área fiscal del Grupo Financiero Base. Mario, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Hugo. Muy contento de estar aquí con ustedes. Y bueno, Mario, pues ya seguramente ahí también te tocó preparar declaraciones anuales, escuchar a contribuyentes quejándose de por qué no obtenían saldo a favor, de por qué no les devolvieron la totalidad del saldo. Bueno, sí, este año la verdad es que contrario a lo que mucha gente pudiera pensar, fue una grata sorpresa, a pesar de las vicisitudes que vivimos. Es una grata sorpresa la página del SAT, que prácticamente te da, como dijeron alguna vez, es tu Facebook fiscal, porque si tú tienes una factura con tu RFC, ahí va a aparecer. Probablemente mucha gente, sobre todo la persona asalariada, no estaba acostumbrada a que lo tuvieran identificado dentro del SAT. Sin embargo, hoy hasta te aparecen facturas por compras que hiciste. Si pediste una factura en el H-E-B por algo, por alguna razón, y trae tu RFC, se toparon con que ahí les apareció. Así es, sí, cosas que a lo mejor la gente no tenía contemplada, aquellos que compraron algún automóvil o cosas por el estilo, que pues el SAT sabe lo que estás haciendo, ¿no? Ya es, como hemos dicho en otros programas, el famoso Big Brother, ¿no? El Big Brother que sabe qué, cómo, cuándo y dónde y con quién. Exacto. Sí, queremos compartirles por ahí algunas, como comenta Hugo, compartirles algunas experiencias en las declaraciones que tuvimos oportunidad de apoyar o conocidos que te comentaron. Y pues hay algunos temas relevantes que pudiéramos afrontar de cara a la declaración que tendremos que presentar este año. Así es, sí, son este tipo de detalles que como decía al inicio del programa, son aprendizajes de qué debemos de cuidar, que el concepto, el método de pago, ciertos detalles que al final del día en la declaración hicieron la diferencia. Entonces vamos a analizar aquí con Mario algunas de las deducciones personales, qué situaciones en particular se presentaron en cada una de ellas y cuál es la recomendación para efectos de pues que no tengas problemas en cuanto a que te los cuestionen o que te cerciores y que lo puedas considerar como deducción personal. Es correcto. Mario, si te parece, hablar primeramente con la cuestión de los gastos médicos, ¿no? Estos gastos médicos que pues es algo indispensable, entre comillas, ¿no? Porque todos tenemos este tipo de gastos y no siempre se pueden deducir. Exactamente. Este año, como lo comentábamos, en la página del SAT, en automático nos hizo una clasificación de parte de ellos, basándose obviamente en los FDI que ellos están recibiendo. Y por ahí las problemáticas que vimos principalmente, pues el método de pago, ¿no? Sí. La mayoría o muchos todavía no nos acostumbramos a que diga transferencia electrónica, diga tarjeta de crédito, cheque. Muchos comprobantes fueron expedidos con el no identificado, no aplica, o de plano, pues si los pagamos en efectivo, ¿no? Que es una costumbre que todavía tenemos arraigada
y que si pretendemos hacer una deducción, pues tenemos ya que acostumbrarnos a que las leyes ya casi en cualquier deducción te pide que sea, pues ahora sí que mediante el sistema financiero mexicano, ¿no? Así es, sí, y esto también viéndolo desde el punto de vista de la autoridad que al final del día quiere tener la certeza de los ingresos que tienen los doctores, ¿no? Es correcto, sí. Por muchos años han sido los doctores un tema que el SAT ha buscado como regular. No queremos decir que los doctores no paguen impuestos, sino simplemente que es un tema o algo complicado para el SAT porque los doctores, pues, los necesitamos todos, ¿no? Al final de cuentas. Y pues llegas al consultorio y te topas con el que el doctor pues todavía no está actualizado y no tiene terminal. Entonces ese tema es un tema muy importante para efectuar las deducciones. Sí. Y como hemos comentado en otros temas, pues prácticamente con esta deducción o con este método de pago, pues la autoridad tiene varios o cientos de auditores, ¿no? Porque el contribuyente ahora es quien exige al doctor que la factura se haga de forma correcta para que él la pueda deducir. Entonces, en cierta forma, el contribuyente ayuda a la autoridad a fiscalizar a los doctores en este caso. Es correcto. En estos casos, como comentábamos, hay consultorios donde todavía no tenemos terminales. Llegas y el doctor no lo tiene. Bueno, en esos casos, si pretendemos deducir el gasto, pues tendremos que llevar nuestro cheque para expedirlo en ese momento y pedir el comprobante respectivo y que el comprobante diga exactamente cómo estamos haciendo el pago. Hoy en día la ventaja es que hay aplicaciones, incluso en los celulares de los bancos, donde te permiten hacer la transferencia en ese mismo momento, lo cual pues nos permitiría hacer la deducción. Exactamente, ¿no? Y luego posteriormente verificar el comprobante en ese momento que esté con el RFC correcto, que tenga todos los datos correctos, porque nos han comentado de casos donde a lo mejor el doctor pues emite a través de la página del SAT o de alguna otra plataforma que no es tan amigable, que no permite el envío directo del correo electrónico, y entonces ahí se quedó parcial el proceso, ¿no? Y me refiero a parcial porque yo como contribuyente no voy a saber si me lo expidieron correctamente hasta que lo revise en la página del SAT. Es correcto, de ahí partimos para otro tema que también tuve la oportunidad de estar viendo en algunos comprobantes. Algunos doctores ponen el concepto de honorarios profesionales, cuando pues en realidad lo que está haciendo es una consulta médica, ¿no? Al final del día, lo recomendable o la recomendación que podemos hacer es, primero, pagar con cheque, tarjeta de crédito, transferencia electrónica, tarjeta de débito o en su defecto por ahí monederos electrónicos que también son válidos para efectos de pagar de acuerdo al SAT, y sobre todo el concepto, que realmente se trate el concepto específicamente de una consulta médica o honorarios médicos, porque el poner honorarios profesionales, pues el SAT no tiene identificada su base de datos como doctores, los tiene como honorarios. Exactamente. Entonces no sabemos si estamos hablando de honorarios por un servicio, de una consultoría o de cualquier otro tipo de honorarios, no necesariamente una consulta médica. Exactamente, sí. Y eso es importante porque al momento en que aparezca consulta médica, pues ya el mismo sistema del SAT es más fácil que lo reconozca y que, o sea, en pocas palabras, tú vas a estar asegurando, por decirlo así, tu saldo a favor, ¿no? Que esa deducción no te la puedan cuestionar. Porque como comentas, pues a lo mejor el doctor pide ayuda a otro colega, pide alguna consultoría y pues allá hay un honorario profesional que no necesariamente es un honorario médico. Es correcto. Así es. Y bueno, también la otra cuestión de el tema de las medicinas, ¿no? Que estas medicinas, de acuerdo a la disposición fiscal, se pueden considerar una deducción cuando estén dentro de la factura del hospital, dentro de otros gastos hospitalarios. Es correcto. Hay por años la gente ha tenido la idea, o bueno, como contribuyentes hemos tenido la idea de que como la ley marca que el medicamento tiene que estar en una factura de un hospital, pues vamos y compramos el medicamento en la farmacia del hospital. Al final de cuentas obtenemos una factura del hospital. Sin embargo, ese no es el sentido de la disposición. El sentido de la disposición es que dentro de un gasto hospitalario, que tú estés en un internamiento o en un tratamiento hospitalario, te facturen los medicamentos que usan para ese tratamiento. A esos son los medicamentos que la ley hace referencia como deducibles.
a los que se requieren o se ocupan como parte, digamos, de la hospitalización del contribuyente. Así es, no a que tengo un padecimiento, una gripa o un dolor de cuello y voy Sí. y compro un medicamento en la farmacia del hospital, ¿no? Exactamente. Y también, Mario, vale la pena pues hacer del conocimiento de los contribuyentes que no se enteren que a partir de este año, dentro del catálogo de las deducciones personales, en específico los gastos médicos, pues ya hay dos opciones más. Es correcto, dentro de este año el SAT en las reformas que publicó para este año, ellos hacen referencia a que se pueden deducir los gastos de psicología que son prestados por un profesional, por alguien que tenga un título profesional, y también incluyen el tema de la nutrición, que por alguna razón yo creo México está en los primeros lugares de obesidad en el mundo, entonces suponemos que por esa razón quieren hacer que podamos hacer la deducción de este tipo de honorarios. Y digo, y si lo vemos desde el punto de vista fiscal, va relacionado con otros temas de los impuestos a los dulces, al IEPS, o a ciertas cosas que desde el área fiscal pues también se trata de atacar el tema del sobrepeso. Es correcto. Sí, es un tema, es un lugar nada agradable para México, pero yo creo que la autoridad, como dices, en la misma línea de gravar en mayor medida todo lo que es azucarado, digámoslo así, pues te da la oportunidad de acudir con un especialista en nutrición y siempre y cuando tenga un título profesional puedas hacer deducible el gasto. Y qué bueno que comentas esto del título profesional, porque habrá personas que a lo mejor actualmente están acudiendo con una nutrióloga o temas de psicología, pero pues como no era una deducción personal, no ponían atención a este tipo de datos. Entonces hay que ver que efectivamente la persona cuente con el título profesional para que al momento de la deducción no nos cuestione la autoridad. Es correcto. Y otro de los temas también bastante interesantes por ahí son el tema de los intereses hipotecarios, ¿no? Estos intereses hipotecarios que pues se pueden presentar diferentes escenarios y que es importante conocer cuáles fueron las reglas del juego en este caso para efectos de la clasificación. Es correcto. Me tocaron algunos casos donde efectivamente ya viene cargada la constancia que expidió el banco y sin mayor problema el SAT lo catalogó correctamente como una deducción fiscal. Sin embargo, hay que recordar que, por decir, en el tema del Infonavit, podemos tener créditos que vienen de la misma entidad que es el Infonavit en conjunto con un banco. Así es. Ahí lo que me tocó ver fue que te hacen válida solamente una de las constancias. Sin embargo, se trata del mismo inmueble, se trata de tu misma casa. Entonces, mientras no rebases los límites que la ley señala, la deducción es de ambas constancias, no solamente de una de ellas. Sí, porque la deducción está limitada a lo que es la casa habitación del contribuyente. Entonces, en este caso, pues el crédito viene de dos instituciones diferentes, pero sigue siendo un mismo bien inmueble. Es correcto. Y aquí un punto importante, Mario, y que a veces se ha dado por desconocimiento, que hay quien tiene un crédito hipotecario, pero es de un bien que a lo mejor está arrendando o le está dando un uso diferente al tema de casa habitación, ¿no? Y la autoridad, como bien lo mencionas, pues lo pone ahí, ¿no? Y parece, ¿quién puede decir, oye, pues si ya está ahí, pues ¿para qué lo quito, no? Pero si entrábamos y veíamos ahí el signo de interrogación, te decía, oye, ten en cuenta que si este bien inmueble se le da un uso diferente a casa habitación, pues no entra como deducción personal, entra como deducción del capítulo correspondiente. Es correcto, sí, tendrías que hacerlo como una deducción en el caso pues del arrendamiento, ¿no? Muchas veces creemos que no nos va a tocar, ¿no? Al final, la recomendación es siempre pensar que en algún momento nos van a poder revisar y que voy a estar bien, ¿no? Al final, si yo estoy haciendo una deducción de los intereses y no es mi casa habitación, pues de antemano yo sé que no es una deducción a la que tendría derecho, ¿no? Sí, o sea, son todos estos pequeños detalles como bien Mario lo comenta, ¿no? No pensar, a mí no va a pasar porque, recordemos, estamos en la era electrónica, ¿no? Ya no importa el monto de operaciones que tengan los contribuyentes, prácticamente para la autoridad es indistinto si va con A, con B o con C, ¿no? Sí, anteriormente, inclusive, pues no relacionado con este tema de las deducciones, pero sí de la declaración anual, anteriormente muchos teníamos, cuando vendíamos un bien, una casa, un terreno,
cualquier propiedad que fuera un bien inmueble, pues nos quedamos con que lo que hacía el notario era suficiente, ¿no? Sin embargo, recordarles nada más, haciendo un paréntesis, que lo que hace el notario es un pago a cuenta del impuesto anual, no es un impuesto definitivo. El deber ser es que yo tendría que acumular esa parte en mi declaración anual si se tratase de un bien inmueble distinto al de mi casa habitación, que es la que está exenta, ¿no? Exacto. Y ahí nada más para precisar, hoy en día el SAT tiene ya identificados y le llega esa información porque el notario hace una declaración de cuando nosotros vendemos un inmueble. Muchas veces el hecho de que no aparezca cargado la información en la declaración anual no quiere decir que el SAT no la tenga, ¿verdad? Así es, sí, y por eso también es importante en esos casos, bueno, pues acercarse con el especialista para ver cuál va a ser el impacto en la declaración anual, para pues de una vez ir guardando, ir ahorrando para el impuesto anual y que no resulte como una sorpresa de ¿y a qué se debió? Y el contador hizo mal los cálculos o algo, no, simplemente es por lo que acabas de comentar. Sí, algunas veces, ya alguna vez tuve la oportunidad de un caso que me comentaron donde tuvo un saldo a favor el contribuyente, sin embargo al momento de la devolución, pues le regresaron menos, entonces pues se comunicó con su contador y el contador le dijo, oye, pues déjame checar, ¿no? Y la sorpresa fue que entrando a la página del SAT, a los motivos del rechazo, así es, venía que había hecho una enajenación de un bien inmueble. Okay. Entonces, pues no sabía que eso se tenía que declarar, ¿no? Sí. Entonces, insistimos en que no por el hecho que no aparezca la operación cargada en la página del SAT, no quiere decir que la autoridad no tenga la información. Y bueno, y ahorita que comentas eso, también es importante recordar que cuando enviabas la declaración anual o aquellos que no lo han enviado y le resulta saldo a favor, pues por ahí te aparece el mensaje, ¿no? Este es el saldo a favor, salvo que la autoridad verifique la información y compruebe que todo proceda. Sí, claro. Ahorita en el momento, supongo que te ha tocado y me ha tocado muchos, mucha gente muy contenta porque te devolvieron en 2-3 días, en 5 días. Más sin embargo, eso no quiere decir que no te vayan a poder revisar. Es correcto. Sí, ¿Sí? Hay que tener en cuenta que si metimos por ahí alguna deducción, algún pecadito, nos puede tocar o no nos puede tocar. Nunca va a ser 100% seguro que te revisen, pero sin embargo la autoridad tiene esa facultad y no por el hecho de que haya hecho la devolución quiere decir que ya no te va a revisar. Sí, así es, y qué bueno que lo comentas porque pues hay quien dice, oye, ya obtuve el saldo a favor, no, pues carpetazo, ¿no? Y eso ya está cerrado el año, ya aquí... ¿Me lo gasto? Sí, me lo gasto, le puse candado y ya no vuelvo a saber nada del año 2016. Es correcto. Y bueno, también otro tema importante es la cuestión de los planes personales de retiro, ¿no? A que este incentivo, por decirlo así, que la autoridad busca que las personas ahorremos y nos preocupemos por qué va a pasar cuando te retires, ¿no? Entonces, estas aportaciones tienen un incentivo y por ahí vamos a comentar algunos detalles. Sí, aquí hay un tema interesante. Los planes, hay empresas que tienen dentro de sus prestaciones un plan de pensiones para todos sus empleados, ¿no? Al final, el tema que ves en la página del SAT es que muchas veces no viene esta información. El hecho de que no venga es porque la aseguradora o inclusive la empresa no están obligadas a presentar una declaración informativa donde le digan al SAT cuánto ahorró cada uno de sus trabajadores o de sus empleados. Así es. Ese tema yo creo que es un cabo suelto que todavía tiene por ahí el SAT. Es un tema que a lo mejor le falta un poco de regulación en cuanto a la información que ellos deben de recibir, porque no hay una obligación de parte de la aseguradora o de la empresa que administra el fondo de avisarle al SAT cuánto ahorró cada quien. Así es. Ese tema yo creo que en algún momento el SAT va a tener que voltear a verlo, porque por el momento ese tema no venía cargado en la página del SAT. Y ya me tocó inclusive un caso donde pues la devolución fue sin tomar esa deducción. Así es. Fíjate, a mí me tocó un caso donde sí aparecía, pero era en particular la institución del IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Aquellos que optaron por planes personales de retiro siendo empleados del IMSS, en la constancia del IMSS venía la información
y ahí sí venía separado. Pero ahora exclusivamente el caso del IMSS. El caso de compañías particulares, como lo comentas, no, Sí, no, no hay no, una no lo regulación contemplaba. que te obligue, ¿verdad? Por lo tanto, pues la compañía no expide un CFDI como tal, que al final de cuentas tenemos que recordar que hoy por hoy esa página, ese Facebook que tenemos en el SAT, su fuente son los CFDI que nos emiten, que pedimos que nos emitan, o que inclusive nos emiten en los recibos de nómina. Así es. Sí, y también por eso es importante, como en este caso que de momento no está ligado con un CFDI, bueno, estar conscientes, primero, si tenemos un plan, y segundo, si cumple con los requisitos, porque pues yo tengo que estar consciente para incluirlo en mi declaración, proporcionar la información al contador que lo incluya y obtener el beneficio de la deducción correspondiente. Claro, hay que recordar que el contador es un apoyo. El contador no necesariamente sabe la estructura, por decir, en este caso específico, no necesariamente sabe la estructura de este plan de pensiones. Si tú le dices al contador, oye, pues aquí está mi constancia, el contador lo que va a checar es que la constancia diga ciertas cosas, leyendas que te pide la ley, que como por ejemplo, constituido en los términos de la ley del impuesto sobre la renta, el artículo 152, 151, ya me la cambiaron, la verdad es que no me acuerdo ahorita el artículo, pero no necesariamente porque tú tengas un plan de pensiones en la empresa, quiere decir que lo puedas deducir. Hay empresas que que tienen un plan de pensiones, pero la finalidad no es una deducción, sino que aportes en conjunto con la empresa para tu jubilación, pero no necesariamente es un plan que cumpla con la regulación del ICR. Así es. Y bueno, también, Mario, otro tema importante, la cuestión de los seguros de gastos médicos, ¿no? Estas primas que en las facturas, pues ahora que te tocó ver, seguramente viste que venían varios conceptos, ¿no? La prima y derecho de expedición y varios conceptos que pues no quedaba claro qué incluir, cómo incluirlo, etcétera. Es correcto. De acuerdo a lo que marca la ley, cuando yo hago un gasto médico, en el caso de los gastos médicos, las pólizas por primas de seguros de gastos médicos, la ley contempla, pues no contempla todo realmente. Sin embargo, por años el criterio ha sido que lo que me cuesta la póliza, incluido el IVA, incluido todo lo que traiga, es la deducción. Sí. La autoridad no ha sido clara en publicar que nada más el costo de la prima es lo que debo de hacer deducible. Sin embargo, ellos mismos, digamos que tácitamente lo han aceptado al hacerte la devolución y tomarte la deducción completa de la póliza. En este tema hay casos donde en las declaraciones, ahora que el SAT hizo la clasificación, los ponía como no deducibles. Y era por el tema, yo lo veo más bien por el tema de que la aseguradora, en su concepto del CFDI, solamente pone primas. O sea, pone primas netas, pone primas, pago de prima, pero muchas veces en ningún lado dice que es de gastos médicos. Sí. Y hay que recordar que una aseguradora me puede expedir una póliza de seguro por mi coche, por la casa, inclusive por el negocio, y no necesariamente el SAT va a saber que estás pagando una póliza por un gasto médico, por una prima que te cubra gastos médicos. Entonces ahí se vuelve interesante el tema. Como comentabas ahorita, en este año, en julio, hay una nueva versión del CFDI y yo creo que el SAT avanzó bastante en este tema porque estuve viendo por ahí los catálogos y ya viene el fin que tiene el comprobante, ¿no? Okay. Más sin embargo, vamos a toparnos con que esto entra a mediados de año, y pues bueno, vamos a tener como quiera 6 meses por ahí en un hilo, que si hice una transacción de este tipo va a seguir con los mismos criterios que aplicamos en 2016. Así es, sí, son todos estos pequeños detalles que, como hemos visto en ocasiones anteriores, la autoridad los va afinando, ¿no? Y va viendo el cómo sí, el cómo no, y junto con el contribuyente va aprendiendo, ¿no? Así es. Otro tema que también tiene que ver con mucho aprendizaje es la cuestión de las colegiaturas, ¿no? El concepto, la forma en cómo cada colegio pues pone hasta el momento como quiere toda esa información. Sí, el tema de las colegiaturas ha sido un tema muy bien recibido por el contribuyente. La verdad es que ha sido un tema que desde que el SAT lo incluyó como una deducción personal ha ayudado bastante, porque pues los colegios al final de cuentas ayudan al Estado
le evitan un gasto al Estado, ¿no? Digamos así. Pero, como dices, pues es lo mismo que cada contribuyente, ¿no? Al final cada quien le pone el concepto que más le gusta. Y por ahí nos topamos con cosas desde conceptos que dicen mensualidad, conceptos que dicen mes, conceptos que dicen call, algunos que expresamente llaman colegiatura. Y otro tema que es importante ahí, y que probablemente sería un tema administrativo exagerado para un colegio que tiene un alumnado muy grande. Dentro de la misma factura de la colegiatura, muchas veces te ponen la comida, te ponen la estancia, cuota deportiva, te ponen la cuota deportiva. Entonces se vuelve un tema interesante porque supongo yo habría que ver cómo estructura el SAT su sistema para tomar el concepto, pero me tocó ver que aquellos que el primer concepto era el refrigerio, en automático el SAT, la factura venía clasificada como no deducible, siendo que el segundo concepto decía textualmente colegiatura. Así es. Más sin embargo, quiero suponer que el SAT va y lee la primera línea, ¿no? Sí. Y también, Mario, ahí otro tema importante era cuando en la factura se incluían la colegiatura de 2 niños, de 2 hijos. Sí, ese es un tema muy interesante porque el SAT, si bien te clasificó como deducible el gasto, porque decía colegiatura, resulta que, por decir un número, la factura era por 6,000 pesos, pero incluía 2 colegiaturas de 2 niños distintos de 3,000 y 3,000. Entonces, el SAT te lo clasificó como deducible, más sin embargo en el detalle, porque hay que recordar que la declaración te pide el CURP, el nombre y el grado escolar del niño, de tu hijo, pues nada más podías detallar uno. Sí. Entonces es un tema interesante porque pues realmente la declaración está mal presentada, porque no corresponde a un solo niño el pago, ¿verdad? Sí, todos estos pequeños detalles que pues al final del día pueden ser un dolor de cabeza para los contribuyentes. Y Mario, prácticamente estamos en el último minuto del programa. ¿Alguna recomendación final para los contribuyentes, para nuestros radioescuchas? La recomendación final es recordar que si queremos hacer una deducción en nuestra declaración anual, el efectivo es lo último que debemos de usar porque no lo vamos a poder deducir. Fuera de eso, pagándolo con una transferencia, con un cheque, con una tarjeta de crédito o de débito, estaremos, digamos que del otro lado para que nos tome la autoridad esa deducción. O sea, prácticamente tener la forma de demostrar que el pago realmente se hizo y desde una cuenta del contribuyente. Es correcto. Perfecto, bueno, pues muchas gracias. Les recordamos que este programa y algunos otros relacionados con la declaración anual están disponibles en la página, en el canal de YouTube de Frecuencia Fiscal. Mario, muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que en próximos programas tratemos otros temas interesantes. Gracias por la invitación. Se despide el contador público Hugo René Ortiz. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.